Carlos Velasco, como un joven cubano nacido en los 80 se encuentra con la narrativa de René Jordán, un cubano de otra generación que fue borrado de la cultura de su país e hizo su carrera fuera de Cuba como crítico de cine. Me acerco a René Jordán inicialmente más por una vía emotiva, porque producto de las investigaciones que había hecho acerca de la década de 60, un día hojeando una revista Ciclón encuentro un texto que se titula Más barato por pareja, era un cuento. Comienzo a leer ese texto y no puedo abandonarlo. Termino de leerlo, lo vuelvo a releer y me parecía que era de una suficiente fuerza narrativa como para interesarme en buscar todo lo que pudiera, además de ese autor. El autor era René Jordán, una persona de la que sabía que todavía vivía, que era crítico de cine y que la mayoría de las personas que lo recordaban o habían borrado incluso de su memoria que había hecho literatura narrativa, y después en un texto que encontré leyendo la revista Escandalaire, que era una especie de rescate que el propio Jordán hacía de su época de narrador, titulado La Habana por 40 pesos, donde él mismo echaba tierra sobre su carrera literaria, diciendo que no tenía valor, que había hecho solo literatura en broma. A mí me parecía todo lo contrario, porque busqué el resto de los cuentos de él en la revista Ciclón, en la revista Lunes de Revolución, en la revista Carteles. Entonces no pude buscarlos todos porque no tuve la facilidad para acceder en esa ocasión a la revista Carteles. Incluso el único cuento de Carteles que pude leer en aquella época, que era en el año 2010, fue porque los retraté a escondidas en el Instituto de Literatura y Lingüística, porque no permitían hacer fotos y no me era suficiente llevarme notas del cuento, necesitaba el cuento para poderlo leer de nuevo. Y hice muchas anotaciones sobre René Jordán, leí trabajos de crítica literaria que publicó en Lunes de Revolución, y solo cuando hubo un ciclo que se organizó en la Fundación Alejo Carpentier en el año 2011 titulado Escritores Olvidados de la República, que fue un ciclo que organizaron Graciela Pogolotti, Antón Arrufá y Elisa de Mirabal, me dieron la posibilidad de impartir una conferencia sobre René Jordán. Entonces eso hizo que acelerara todo, pensando en esa conferencia, y me acuerdo que es un trabajo muy grato para mí, porque lo titulé jugando también con el propio título del único libro de cuentos que armó, que no llegó a publicar, que se llamaba La Angustia del Sábado. Hice aquel ensayo que se titulaba Alguien tiene que angustiarse por René Jordán, y sé que él lo leyó, me mandó una carta mecanografiada firmada por él, donde él me rebatía o elogiaba alguna de las opiniones mías. Y bueno, en ese punto dejé la investigación de Jordán, no pensé continuar, pero también sentía que faltaba algo, ¿no? Que así como mismo yo me había podido beneficiar como investigador al acceder a una obra que poca gente conocía, sentía que era lo más justo era facilitarle la lectura de René Jordán a otras personas, y más porque me parecía que valía la pena. Creo que es un narrador de una gran fuerza que descuella en esa generación de 50, donde no todas las personas que trascendieron como narradores lograron desarrollarse, alcanzar, digamos, un éxito literario. Uno de los principales figuras de esa generación es Guillermo Cabrera Infante, Campbell Casey es otra, y René Jordán, a pesar de que todos sus cuentos en ese momento responden a un periodo de formación que es muy evidente, ya se notan mucho las influencias de West, de Nabokov, de Salinger, de Catherine Mansfield. A pesar de todas esas influencias que son muy evidentes, él también hace ver una voz muy personal, con una angustia muy personal. Quizás todos los cuentos no tienen el mismo nivel, pero algunos de sus cuentos clasificarían como los mejores cuentos escritos jamás por algún cubano. Son cuentos que también, que cuando uno lo lee, tienen cierto paralelo con ese mismo momento de Guillermo Cabrera Infante, así en La Paz como en la Guerra, porque tienen ambos tenían una especial preocupación por atrapar la oralidad habanera, por las figuras de la farándula habanera por la noche. Es muy evidente en un cuento de René Jordán que se llamaba Listos para la fiesta, que era un proyecto de novela que nunca abandonó y lo dejó en cuento.
La gran ironía es que cuando René Jordán, llega el año 60, se convoca el primer certamen Casa de las Américas y tiene un jurado realmente extraordinario, compuesto por Antonio Ortega, Lino Novas Calvo, Miguel Ángel Asturias y Vigilio Piñera. Y el premio de cuentos fue otorgado a un narrador guatemalteco llamado de apellido López Valdizón. Pero lo más interesante quizás son las tres menciones. Una fue René Márquez de Puerto Rico, otra fue Guillermo Cabrera Infante, como así en la paz como en la guerra, y la otra mención fue René Jordán con La angustia del sábado, que era ese libro en el que reunía la mayoría de los cuentos publicados en revistas y unos pocos inéditos. Él es una de las tres menciones, pero en la que estuvo más cerca de ganar el premio, porque contó con un voto particular de Vigilio Piñera. Vigilio Piñera lo llevaba a él como candidato, y al final se impuso el candidato de Miguel Ángel Asturias, que era López Valdizón. Entonces el premio Casa ese implicaba prácticamente la publicación del cuento, y la mención también implicaba que fuera publicado. Y el último cuento que publica en Cuba, que es El Sacristán, en la revista Bohemia, a pocas semanas, la semana anterior de irse de Cuba, se anuncia ya que el libro va a ser próximamente publicado. René Jordán irse de Cuba a fines del 60, y al vincularse directamente con la revista Bohemia Libre, porque él era parte de la revista Bohemia desde antes de la Revolución, inmediatamente el libro de él fue vetado, no se publicó. La traducción que él tenía de Señoritas Corazones Solitarios de Nathanael West, que ya estaba publicada el lunes de Revolución, se desechó, y en el año 63, cuando Ediciones R publica el libro, publica otra traducción, no la de René Jordán, y se hizo un vacío en el que René Jordán desapareció. René Jordán siempre declaró no haberse llevado ninguna copia de La angustia del sábado, y al instalarse en Nueva York se dedica básicamente a la crítica de cine, a la investigación cinematográfica, publicando varias biografías sobre actores como Barbra Streisand, Marlon Brando, y declaró no haber hecho más nunca literatura. Eso no es del todo cierto, porque en un número de la revista Mariel él publica un cuento titulado Filtros, que es un cuento que no guarda ninguna relación, obviamente no corresponde al periodo de los cuentos anteriores, y en esa revista lo presentan incluso como cuentista antes que como crítico de cine, lo cual siempre va a dejar la incertidumbre de que si continúa escribiendo ficción o no, como el caso de Salinger, porque en el aspecto narrativo de su vida él asumió una posición un poco parecida, salvando las distancias a la de Salinger después del año 65. Me interesaba mucho recoger ese libro. Mi obsesión era el libro La angustia del sábado, no pretender los cuentos completos de René Jordán, y no tuve oportunidad de conocerlo porque ya cuando estuve en 2013 en Estados Unidos, llegué en agosto, él había muerto en marzo, a fines de marzo, si mal no recuerdo, y siempre tuve la intención de publicar La angustia del sábado. Como a veces tanto a mi esposa Alicia de Mirabal como a mí nos ha sido un poco arduo, aunque parezca lo contrario, siempre el hecho de publicar me preocupaba mucho más la posibilidad de hacer publicar a otra gente, y por eso agradezco muchísimo a Silueta el haber asumido este reto, porque sé que es un reto. Es un escritor que no implica ninguna ventaja comercial, precisamente como ese vacío que hubo sobre él hizo que muchas personas lo olvidaran. Si acaso el único recuerdo que se tiene sean los lectores del Nuevo Herald, que recuerden al crítico de cine, ¿no? y pueden pensar que es un libro un poco oportunista, pero es pensar que ese crítico de cine pudo haber seguido el camino que le prefiguraba esa primera mención en Casa de las Américas con La angustia del sábado, pudo haber llegado a ser uno de los grandes escritores cubanos, que no lo fue. Quedó quizás detenido en un momento. Su literatura hay que seguirla leyendo en su crítica de cine, pero que aún así dejó algunas piezas que podemos considerar perfectas de nuestra literatura.